Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Este capítulo nos lleva por un recorrido a través de 7 eventos y enseñanzas claves de Jesús que en su conjunto revela mucho sobre su ministerio, la naturaleza del reino de Dios y el papel de la ley. Acompáñame en esta reflexión teológica profunda mientras exploramos cómo estos temas dialogan con las expectativas religiosas de la época y el significado para nosotros hoy. Bienvenidos a Curiosidades Teológicas, el podcast donde aprendemos todas esas cositas de teología que todo ministro cristiano debe saber. Mi nombre es Migdalia Vázquez y soy pastora en Casa del Dios de Jacob en Bayamón, Puerto Rico. Y hoy tenemos una enseñanza poderosa. Comenzamos con una de las confrontaciones más comentadas entre Jesús y los fariseos. Y el principio de este capítulo tenemos a los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Recuerda que, como te dije la semana pasada, no voy a estar leyendo los capítulos porque nos coge mucho tiempo. Así que es importante que tú leas este capítulo 12 de Mateo y entonces acá nosotros lo discutimos en este encuentro teológico y académico. Así que tenemos allí a los discípulos recogiendo espigas en ese día de reposo. Este incidente pone de relieve la tensión entre el legalismo farisaico y la compasión de Jesús. Lo interesante aquí es que los fariseos no estaban preocupados por la acción de recoger espigas en sí, sino por la interpretación rigurosa del mandamiento del sábado. En el judaísmo de esa época, el día de reposo tenía un papel central en la identidad de los judíos, especialmente frente a la ocupación romana. El hecho de que Jesús no solo defendiera a sus discípulos, sino que también afirmara que Él era el Señor del sábado, era una declaración mesiánica implícita de enorme peso teológico. Allí estaba Jesús diciendo: yo soy el que mando. Hoy es sábado, pero hoy es mi día. Yo soy el Señor del sábado. Y él hace una referencia a David, cuando David estuvo hambriento y comió de los panes de la proposición. Así que esta conexión no es accidental, porque David fue un rey ungido que rompió la ley ceremonial por necesidad. Y ahora el hijo de David, Jesús, reinterpreta la ley con autoridad divina. Le está enseñando a la gente que cómo vamos a dejar pasar la necesidad de otros simplemente para seguir una regla. La necesidad va por encima de las reglas. La segunda parte nos habla del hombre de la mano seca, y en este siguiente evento es la curación de este hombre. Y lo que es fascinante desde un punto de vista teológico es que Jesús lleva esta sanidad al centro del debate del sábado otra vez. Tenemos a la ley mosaica que permitía intervenciones médicas en situaciones de emergencias, pero este no era un caso de vida o muerte. Así que al sanar en el sábado, no solo demuestra que la compasión divina no se limita a la legalidad, sino que también revela que el reino de Dios trae restauración, tanto física como espiritual. Y es interesante cómo el uso de la mano seca tiene una connotación simbólica. En las escrituras, la mano representa poder y acción. El hombre, privado de su poder, recibe una restauración completa, lo que sugiere que Jesús restaura el poder perdido de Israel, simbolizando una sanidad espiritual y física que trasciende las reglas humanas. Quiero explicar esto bien. El hombre de la mano seca tenía una representación espiritual. Era Jesús mismo, dejándole saber al pueblo judío: te devuelvo el poder que has perdido, te devuelvo la acción que has perdido, te estoy sanando física y espiritual
mente, está muy por encima de seguir las reglas de la ley, porque Jesús estaba estableciendo principios importantes del reino de los cielos. Ahora vamos a la tercera parte, donde el Señor está hablando del siervo escogido. Y Jesús, en ese momento de tensión, se retira y Mateo introduce una profecía que está en el libro de Isaías, y es: este siervo escogido no es un guerrero conquistador como algunos esperaban, sino un siervo humilde y compasivo. Mateo nos invita a ver que Jesús es ese siervo profetizado, cuya misión no es alzar la voz en las calles ni imponer su autoridad por la fuerza, sino traer justicia y salvación a las naciones. Recuerden que yo siempre les cuento que el pueblo de Israel lo que estaba esperando era un rey, un guerrero que se levantara en contra del imperio romano, alguien que los iba a librar de lo que ellos estaban viviendo, y Jesús no era eso, ¿verdad? Como dice aquí, estamos hablando de un poder de justicia y de salvación que trascendía sobre el pueblo judío y que era para todas las naciones, inclusive para nosotros. La descripción del siervo cuando dice: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea, nos habla del carácter del Mesías. En la época, el liderazgo fuerte y militarizado era una expectativa común para el Mesías, pero Jesús rompió el molde, mostrando que el reino de Dios no avanza a través de la opresión o la violencia, sino mediante la restauración de lo quebrantado. Vamos a coger todo lo que está dañado, todo lo que está roto, todo lo que ha sido maltratado, y eso es lo que Jesús va a tomar en este tiempo y lo hace con cada uno de nosotros, y le quita el quebrantamiento. Todo lo roto es restaurado. Por eso es que independientemente de lo que tú estés viviendo en tu vida en este tiempo, es importante que tú sepas que si tú estás con algún problema de salud, por ejemplo, el Señor vino a restaurar tu problema de salud. Si tu problema es emocional, el Señor vino a restaurar tu problema emocional. Si tu problema es familiar o con alguna relación con alguna persona, el Señor vino a restaurar eso. Si estás teniendo problemas en el manejo de tiempo, el Señor vino a restaurar y organizarte. Si estás teniendo problemas económicos, el Señor vino a restaurar tu economía y a darte prosperidad. Si tú estás teniendo algún problema de confusión en términos de tu llamado, de tu carrera, de lo que tú tienes que hacer a nivel profesional, el Señor vino a restaurar eso. Y esto también aplica a nivel ministerial. Si tú no sabes cuál es tu llamado, si tú no sabes para qué fue que naciste, por qué estás en esta tierra, este es un tiempo donde Jesús viene a restaurar eso también. Y el que trabaja junto con el Espíritu Santo buscando encontrar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, pues tiene muchísimo éxito, crecimiento, y es bendecido y va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que yo espero que usted esté creyendo esto en su corazón, en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús. Mire, pues la cuarta parte de este capítulo, entonces Dios nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y llegamos a una de las declaraciones más solemnes de Jesús: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este pasaje ha sido debatido durante siglos, y lo que es claro es que aquí Jesús está hablando de una postura de dureza absoluta ante la obra de Dios. Los fariseos habían atribuido los milagros de Jesús al poder de Beelzebú. Y esta acusación no era una simple falta de entendimiento, era una negación deliberada de la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Así que cuando definimos la palabra blasfemia, ¿de qué es que estamos hablando? Blasfemia es cuando el Espíritu Santo está haciendo algo y nosotros decimos: ay, eso no es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo, eso es Beelzebú. Si nosotros hacemos eso, caemos en blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso a mí me gusta ser muy cuidadosa con las opiniones,
¿Por qué? Porque en las diferentes iglesias ocurren diferentes cosas y nosotros nunca sabemos qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Por eso yo siempre digo, si usted no lo entiende, no lo critique. Lo voy a repetir, si usted no lo entiende, no lo critique, porque si es el Espíritu Santo y usted está criticando lo que está ocurriendo a nivel espiritual en algún lugar o algún mover del Espíritu y es Él, entonces usted está cayendo en acercarse a lo que podría ser una blasfemia y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que esté pendiente, porque la gente piensa que la blasfemia es hablar mal del Espíritu Santo y ese no es el ejemplo que tenemos en este capítulo. La blasfemia es cuando el Espíritu Santo está haciendo algo y nosotros decimos que no es Él, o que es otra cosa, o que es un demonio, como le pasó a Jesús, que le dijeron que era por Belcebú. Así que mucho cuidado con esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la única que no tiene perdón, porque implica una negación directa y consciente de la revelación divina. Negar al Espíritu es, en términos teológicos, rechazar la única vía de salvación. Si el Espíritu Santo no nos toca, no podemos ser salvos. Si usted es salvo, fue porque el Espíritu Santo lo tocó primero. Bueno, entonces por ahí continúa el capítulo. En esta próxima parte está hablándole a las generaciones perversas. Y esta es la quinta parte de este capítulo. En el quinto evento es la demanda de una señal por parte de los escribas y los fariseos. Y Jesús rechaza dar una señal más allá de la señal de Jonás. Y aquí se encuentra una referencia hermosísima, rica, a la restauración. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, Jesús estaría 3 días en el corazón de la tierra antes de su resurrección. Y lo que es fascinante es cómo Jesús utiliza una historia del Antiguo Testamento para prefigurar el acontecimiento central de su misión. La alusión a Jonás no es solo una comparación literal. Jesús, al igual que Jonás, traía un mensaje de arrepentimiento, pero la generación que lo estaba escuchando lo rechaza, no lo reconoce. Inclusive, después de haber resucitado, todavía había gente que no creía en la resurrección. Y la historia de Jonás entonces se convierte en un marco para comprender tanto la verdadera advertencia como la gracia de Dios. Jesús iba a resucitar, el Señor era el Mesías y él estaba tratando de que estos fariseos, que eran los que lo estaban escuchando en su mayoría, finalmente entendieran que necesitaban convertirse, que necesitaban aceptarlo como Señor y Salvador. Y esta gente estaban tan duras y tan duras en su corazón que a pesar de ver milagros ahí en vivo, aún así no querían creer en Él. Ahora, en la parte 6, esta es fuerte porque el Señor nos explica cómo funciona el mundo espiritual y cómo funciona la parte de los espíritus inmundos. Y hay tanto desconocimiento de esto en el pueblo de Dios y hay tanta gente que necesita liberación, pero como están en la iglesia, pues creen que no están siendo influenciados por espíritus. Y esta parte hay que estudiarla con detenimiento. Jesús pasa a hablar sobre los espíritus inmundos que, después de salir de una persona, pueden regresar con más fuerza si no encuentran un nuevo hogar espiritual. Y este pasaje es una advertencia sobre el vacío espiritual. Si una vida es limpiada, pero no se llena del Espíritu de Dios, queda vulnerable a la influencia del mal. Todos nosotros somos vulnerables a la influencia del mal. Usted que es cristiano, usted puede ser vulnerable a la influencia del mal. Esto que está ocurriendo en este versículo le puede pasar a usted, que un espíritu inmundo entre y que un espíritu inmundo se apodere de cosas en su vida y en su espíritu.
Por eso es que nosotros tenemos que estar muy pendientes a las señales. Eso es otra clase, no lo voy a discutir en este podcast, pero hay unas señales que me dejan saber si yo estoy bajo una influencia del mal, la falta de gozo, la falta de paz, la falta de alegría, los eventos de accidentes continuos, las enfermedades. Hay muchas cosas que me dejan saber que estoy bajo una influencia del mal, y para eso hay oraciones específicas. Oramos por liberación y de eso usted puede salir, pero eso es otra clase, esa no se la voy a dar ahora. Este texto refleja una profunda verdad sobre la necesidad de llenarse del Espíritu Santo. La simple moralidad o el comportamiento reformado no son suficientes. ¿Qué te quiero decir con esto? El ser bueno, el ser alguien que no le hace daño a nadie, no es suficiente. Tiene que haber una llenura del Espíritu Santo que saque otras cosas de nuestra vida, de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Y el corazón tiene que ser habitado por Dios para caer en una condición peor al original, ¿verdad? En el texto no lo voy a leer, pero decía que si se iba uno y la casa se quedaba vacía, regresa con 7. Con esto también hay que tener mucho cuidado y hay que comenzar a enseñarle a la gente que porque tú seas cristiano no significa que esto no te puede pasar. Sí puede pasar. Hay muchísimos cristianos que están en situaciones espirituales bien difíciles y el pueblo perece por falta de conocimiento y porque nadie le ha dicho que necesita una liberación y oraciones de liberación espiritual. Bueno, al final de este capítulo tenemos una escena donde llegan la madre y los hermanos de Jesús. Finalmente Jesús redefine las relaciones familiares. Cuando su madre y sus hermanos lo buscan, él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señala a los discípulos afirmando que los que hacen la voluntad de Dios son su verdadera familia. Y eso ocurre en las iglesias ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes no ven a su congregación y a sus hermanos como su verdadera familia? Gente que está con usted todo el tiempo. Usted comparte con ellos muchísimo más que quizás lo que comparte con su familia de sangre. Este momento no es una deshonra a su familia terrenal, sino una ampliación del concepto familia. En el reino de Dios, la obediencia a la voluntad del Padre es lo que determina la verdadera pertenencia. Usted pertenece al lugar donde se está haciendo lo que es voluntad del Padre, lo que el Padre dice. En este pasaje Jesús está introduciendo una nueva comunidad, la iglesia naciente, que está formada por aquellos que siguen la voluntad de Dios. Es presentada como una familia unida, no por los lazos de sangre, pero sí por la fe y por la obediencia de Dios. Así que usted necesita ser parte de esa familia que está unida, Por eso es que no podemos ir de visita a las iglesias los domingos y ya. No, usted tiene que convertirse en miembro y parte de esa comunidad. Usted es hijo espiritual de ese lugar y usted crece junto a ese grupo de personas. Poderosísimo este capítulo 12, es un capítulo lleno de tensiones, léalo con calma, pero tiene también profundas enseñanzas teológicas, ¿verdad? Desde el conflicto con los fariseos sobre la ley del sábado hasta la redefinición de la familia de Dios. Vemos como Jesús, como el Señor del sábado, como el siervo escogido, como el que trae una nueva comprensión del reino de los cielos. Él quiere establecer lo que cada uno de nosotros debemos hacer en este tiempo. Bueno, gracias por acompañarme en este viaje. Si este episodio ha resonado contigo, no dudes de suscribirte y compartirlo. Puedes buscarnos en todas las redes sociales como Migdalia Vázquez. Nos vemos en el próximo episodio de Curiosidades Teológicas. Que Dios te bendiga.